Buenas, ¿cómo les va? Bueno, acá les voy a pasar el video que les debía de cómo podemos procesar y ver un espectro ahí ahora en Mestre Nova. Vamos a usar los archivos que les pasé. Em, Primero que nada, contarles que bueno, yo estoy con un- una versión particular del Mestre Nova. Esta es la versión para Mac. Las funciones son exactamente iguales a la versión para Windows. No sé cuáles tendrán ustedes. E incluso puede que, digo, el formato que yo tengo en el programa es el formato más antiguo, que es el más minimalista, cual yo recomiendo, o al menos el que yo me siento más cómodo. Pero puede que ustedes tengan, ni bien instalaron y abrieron el programa, un formato de programa más estilo programas de Office, digamos. Los botones tienen las mismas formas. Recomiendo yo que lo cambien. Eso lo pueden hacer desde la parte de settings del programa. Pueden cambiar la vista. Si no, después les puedo compartir un link con más detalles para cambiar de una forma de visualización del programa a la otra. Bien, primero que nada, una vez que abrimos el programa, nos encontramos con una pantalla de este estilo. Para abrir el archivo hay distintas maneras. Yo les pasé un archivo RAR, que entiendo que lo están viendo acá. Eh, y acá lo que van a tener es esta carpetita en la cual ahí van a tener tres archivos, uno, 2 y 3, tres carpetas. Cada una de esas se corresponde a cada uno de los RMN que tenemos para el informe. Y la forma más fácil de hacerlo es, si tienen abierto el programa, pueden arrastrar esta carpeta directamente a Mestrenova y lo que van a tener es el espectro ya abierto. ¿Sí? Ahora, esto dista mucho de una versión final, digamos, como para presentar, y la idea es que tratemos de acercarnos a esa forma. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eh, para mí lo que me parece muy... déjenme ocultar esa barra. Ahí está. Em, Hay una... Acá donde está la F, ¿sí? Esto es, yo siempre suelo pensarlo como que voy en orden de izquierda a derecha. Este F1, F2 son las distintas fases. Esto se usa más para cuando procesamos espectro de 2D. Esto que ven acá nos está diciendo que lo que se está viendo es el espectro luego de la primera transformada de Fourier. O sea que acá ya está el espectro procesado. Tengan en cuenta que lo que nosotros hacemos, lo que obtenemos del equipo cuando tomamos el espectro es, a ver si está, a ver si me aparece, bueno, no me estaría apareciendo. Bueno, pero es una feed en la cual luego de hacer la transformada de Fourier obtenemos eh, este espectro. Estoy viendo, quería mostrarle, pero bueno. ¿Esto qué pasa? ¿Esto por qué se los cuento? Porque muchas veces ustedes se pueden encontrar con que tienen el espectro ya procesado desde el equipo donde se tomó el espectro, ya se le hicieron la transformada de Fourier y se encuentran con el espectro tal cual se los muestro. Otras veces, en algunos casos, se pueden encontrar con la feed a la cual ustedes van a tener que hacer la transformada de Fourier. De vuelta, es simplemente apretar en esta parte este botón, ¿sí? Que dice transformada de Fourier, ¿sí? Y ahí presionan ese botón y va a pasar de la feed a el espectro ya procesado. Una vez que hicieron la transformada de Fourier, que es el punto en el cual nosotros nos encontramos, muchas veces puede que haya que ajustar la fase. Muchas veces ustedes se van a encontrar con que hay picos que no se ven, como que se suele ver en esos casos, se suele ver como que el pico, hay picos que están en el eje positivo y una parte en el eje negativo. Cuando se encuentren con eso, tienen que realizar una corrección de fase. ¿Sí? Es presionar ese botón y eso se corrige. Lo podemos presionar acá, les va a abrir esto y ustedes van a poder jugar con el mouse hacia arriba y hacia abajo, cambiar las fases para acomodar eso. En este caso nosotros eso ya lo tenemos bien seteado, el espectro se ve bastante bien, entonces no estaríamos ante ese problema. Luego también
el botón que le sigue es este, el de la corrección de la línea de base. Muchas veces también se pueden encontrar con que la línea de base sube o baja, sobre todo en los extremos del espectro. Este espectro está bastante bien, es de muy buena calidad. Si se fijan, la línea de base la tenemos toda sobre cero. Uno lo puede presionar. Ahí hemos hecho una corrección de esa línea de base, pero como pueden ver, no ha habido ningún cambio sustancial. Em, y luego sí empezamos con los siguientes botones. Este botón es para hacer la referencia, ¿sí? Tenemos que hacer la referencia al solvente o a TMS, en el caso que el solvente que hayamos usado contenga TMS. ¿Y eso cómo lo llevamos a cabo? Esto venimos acá y presionamos acá que tenemos referencia, o también podemos presionar L, ¿sí? Lo que tienen al lado son los atajos. Uno cuando ya usa bastante el programa se van a dar cuenta que lo pueden manejar casi todos del teclado. Y cuando apretamos eso, si cliqueamos sobre el espectro y presionamos L, o tocamos esa función, vemos que lo que nos cambia el cursor a esta forma, ¿sí? Que parece tipo como un puntero, que si nosotros nos vamos moviendo nos va dando el valor en ppm del pico donde estamos. Esta información, si se fijan en el extremo izquierdo, este es TP13, el nombre que nosotros le dimos, y acá nos suele decir el solvente en el cual se tomó y la fecha. Esta información la pone el operario del equipo cuando toma el espectro. Entonces, sabemos que está en cloroformo. Este cloroformo tenía TMS, eso lo sabemos también porque nosotros fuimos los que preparamos la muestra, y ese es el pico que está acá, que corresponde al pico que aparece en cero. Si ven que aparece un piquito acá. Em, de todas maneras, nosotros si queremos lo podemos referenciar a cloroformo. ¿Y cómo sabemos que el cloroformo está ahí? Bien, una forma de saberlo, que también eso yo se los puedo pasar, existen tablas de los picos residuales de solventes y de residuos en los distintos solventes que se ven más o menos de esta forma. ¿Cómo se lee esta tabla? Acá tenemos en las distintas columnas son distintos solventes deuterados, ¿sí? Tenemos THF, diclorometano, cloroformo, tolueno, etcétera, hasta agua. Y en las distintas filas tenemos distintos solventes, que estos son los que acá en las distintas filas los tomamos como residuos dentro de los solventes que aparecen en las columnas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá nosotros como usamos cloroformo, nos tenemos que centrar en esta columna, ¿sí? En la columna, en la tercera columna de esta parte. Entonces, acá vemos ya de arranque que la primera fila nos dice Solvent Residual Signals, que son claramente las señales residuales de ese solvente. ¿Qué quiere decir esto? En el caso del cloroformo, nosotros deberíamos encontrar un pico a 7,26 ppm que corresponde al porcentaje de cloroformo, al protón del porcentaje de cloroformo no deuterado que tenemos en el solvente. ¿Sí? Esto ya lo hemos discutido. Em, para dicloro, por ejemplo, esperamos encontrar un pico a 5,32, etcétera. Estos picos son muy importantes porque a nosotros nos permiten referenciar todo el espectro a estos picos. Y luego también nos resulta útil este tipo de tablas porque, por ejemplo, si nosotros nos encontramos un pico a 1,56 que es un singlete, eso no lo dice la segunda columna, que dice mult, en la multiplicidad, si es singlete, doble, doble, triplete, etcétera. em, si encontramos un pico 1,56 que no se lo podemos asignar a ningún protón de nuestra molécula, ese pico se corresponde a agua, ¿sí? Podemos tener, no sé, hicimos una extracción con acetato de etilo, no lo secamos del todo bien, entonces es bastante común que si tenemos residuos de acetato de etilo, estoy acá, nos encontremos con un singlete a 2,05, con un cuarteto a 4,12, con un triplete a 1,26. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos esos tres picos presentes en nuestro espectro, podemos concluir que todavía tenemos residuos de acetato de etilo. Bien, así se usa esta tabla. De ahí viene que busquemos un pico en 7,26 en nuestro caso. Entonces, ahora nos podemos venir acá. Em, Algo importante también que no les mencioné son, perdón, voy a sacar eso. Em,
Estos picos, perdón, estos botones a nosotros nos permiten la navegación. Esto es para el zoom in, zoom out. Y esto, cada vez que apretamos esto, nos vuelve al full spectrum. Esto lo van a usar muchísimo todo el tiempo. Entonces, yo ahora voy a tocar el zoom in eh, y voy a hacer zoom a la parte aromática. ¿Sí? Acá tenemos los picos. Y ahora presiono L y estoy en la función de buscar la referencia. Acá yo tengo un pico por la zona de 720, el más cercano es este, 728. Ese pico, ese singlete, se corresponde a cloroformo. Y para referenciar hago clic y acá hay dos formas. Si yo sé el valor del pico, de los ppm de ese pico, puedo ponerlo directamente. Y si no, que esto es muy útil, vienen acá a Solvents y acá tengo todo listado ya. Esto sería básicamente la información que está en la tabla que le mostré recién. Y acá tienen un listado de los solventes más comunes y también aparece la referencia, de dónde sale esa información, la multiplicidad, etcétera. Entonces acá nos venimos al cloroformo, 726, le damos OK. ¿Sí? Entonces vieron cómo se movió todo mi espectro y ahora todo está referenciado a este pico que tiene efectivamente un valor en ppm de 726. ¿Sí? Entonces ahora nosotros ya tenemos nuestro, nuestro espectro ya con una referencia. ¿Sí? Seguimos, volvemos acá y lo siguiente, bueno, este es para vale, los chivalios, eso es para otro tipo de edición más avanzada, no viene al caso ahora, pero lo que le sigue es el pick picking, que eso es básicamente seleccionar los picos que a nosotros nos interesa marcar en el espectro. Venimos al menú desplegable y acá vemos que podemos hacerlo. Las dos formas más comunes es el pick by pick, pico a pico, que eso es con control K, o si no de manera manual, marcando un área que es con la letra K, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por ejemplo, si yo ahora presiono la letra K, me cambia el cursor de esta forma y yo lo que voy a hacer es marcar este tipo de forma en la cual a mí lo que está haciendo, ¿qué va a hacer el software? Todo lo que está dentro, todo pico que está dentro del rectángulo rojo me lo va a marcar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es útil esta manera de hacerlo? Porque, por ejemplo, acá me marca esos tres picos. Si yo tengo estos picos acá, eh, si yo marco ahí, solamente me va a marcar ese triplete. Si yo esto lo bajo hasta la línea de base, esos pequeños piquitos que se encuentran a la izquierda del pico también van a ser marcados. Pero a nosotros no nos interesan. Entonces por eso usamos esta funcionalidad. La otra forma que les comenté, con control K, lo que me hace es, me pone un cursor similar al de referencia y esto se va moviendo a través de toda la línea del espectro y podemos ir marcando pico a pico, lo cual es bastante más engorroso cuando tenemos una multiplicidad compleja como es este caso. Acá yo tendría que marcar una cantidad importante de picos, lo cual se soluciona muy fácil si yo solamente uso la otra función, presionando K o viniendo acá arriba al pick picking de vuelta, usamos esta función y seleccionamos toda esa área. Todos los picos que se encuentren dentro de ese rectángulo van a ser marcados. ¿Sí? Entonces son todos esos picos. Bien, el de cloroformo ya está marcado y ahora nos vamos a la parte más alifática. ¿De qué manera? Podemos hacer zoom out y nos vamos alejando, tenemos que venir y marcar de qué parte queremos hacer zoom out. Yo lo que suelo hacer es marco nuevamente todo el espectro y luego hago zoom in en la parte que a mí me interesa. ¿Sí? Ahora bien, todo esto que está acá, fíjense, comparando en relación a las intensidades que tengo, son algunas pocas impurezas que tenemos. El otro pico de relevancia para nosotros es este singlete que tenemos, alrededor de 4, está a 3,98 ppm y ahí lo marcamos. Bien, entonces ya tenemos todos nuestros picos marcados. ¿Se pueden marcar las impurezas? Sí, se pueden marcar. No tiene sentido en este caso. ¿Y cómo sabemos si es impureza o no impureza? Bueno, podemos tener en cuenta, si vemos todo el espectro, cuáles son nuestros picos más intensos, ¿sí? Y ahora, para saber si todos estos picos forman parte de la misma molécula, lo que tenemos que hacer es el siguiente paso, que es, nos venimos acá, teníamos el pick picking y la siguiente funcionalidad es esto de llevar, de hacer las integrales, ¿sí? De vuelta, esto se puede hacer de manera automática, uno puede presionar acá, si tocamos acá, nos va a hacer esto de manera automática, que en el caso nuestro
podríamos hacerlo ya que nuestro espectro está bastante limpio. ¿Sí? Voy a deshacer lo que hicimos. Y si no, les muestro la forma en la que generalmente lo hacemos, porque a veces los picos son un tanto complejos, que es de la forma manual. La forma manual, lo que hacemos es me cambio el cursor, me pone ese simbolito de integral, y lo que tenemos que hacer es marcar el principio del fin, hacemos clic y soltamos hasta donde nosotros queremos que nos integre, ¿sí? Entonces, hago eso, esto puede, no importa el sentido, fíjense que recién lo hice de izquierda a derecha, ahora esto lo hago de derecha a izquierda, y da igual, ¿sí? Y acá esto puede ser uno o dos picos, lo integro todo, me da ese valor y integro esto y me da ese valor. ¿Sí? Entonces, esos son los valores de todas las integrales para nada normalizadas de la, de la estructura que yo tengo. Lo que podemos hacer para esto es clic derecho sobre alguna integral para trabajar sobre las integrales y podemos editar las integrales. Venimos acá y nos abre este tipo de ventana en el cual, ¿qué podemos hacer acá? Podemos normalizar esta integral, ¿sí? Si nosotros sabemos, por ejemplo, que ese pico corresponde a un metilo, vamos a decirle que la integral de eso sea 3, ¿sí? Y le damos Enter y nos recalcula el total. O podemos hacer de manera eh, inversa, digamos, podemos decirle el total de protones que nosotros tenemos y que nosotros estamos viendo en este espectro, ¿sí? Em, en base a eso recalcular todo. Podemos ir con el clic derecho a otro pico o bien con estas flechas azules nos podemos ir moviendo de pico a pico. Fíjense que ahí me va cambiando el pico. Entonces ahora lo que podemos hacer es decir, bueno, yo quiero que este pico en realidad se corresponde a un protón. Entonces digo, bueno, eso es uno y que me recalcule todo, ¿sí? Y de vuelta, fíjense acá que uno puede ajustar la integral, a lo mejor tomamos demasiada área, a lo mejor estamos tomando algún pico que corresponde a alguna impureza, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer con esto es tratar de ajustar para que sea lo más eh, preciso posible, ¿sí? Acá seguramente estamos tomando otro pico, por eso está tan alto, pero de vuelta, esto no es exacto, ¿no? Entonces uno va jugando con esto a tratar de tener los valores de integrales lo más ajustado posible. Entonces, bueno, esto va a ser uno, podemos tener menos que uno y lo podemos dejar así. Esto va a ser uno, este pico se corresponde a dos protones, este a uno y el primero, que está en 3,5, está un poco elevado, pero también se condice con la integral esperable para un metilo, ¿sí? Em, bien, entonces tenemos esto, nuestros picos em, integrados. Vamos a cerrar la ventana de integrales y una de las cosas que podemos hacer en este punto es tener en cuenta qué es lo bueno, cuál es la estructura correspondiente a este espectro. Acá vemos que el nombre tenemos TP13 y eso se corresponde a TP13 a lo que nosotros pensamos que habíamos sintetizado. eh, Correspondiente al producto nitrado y acetilado, bien correspondiente a esto, ¿sí? Entonces, si esta es la estructura de la cual nosotros le tomamos el espectro, ¿qué esperamos encontrar? Y bueno, esperamos sí tener un metilo, ¿sí? CH3, que, bueno, esto está un poco relacionado a lo que se discute en espectroscopía, pero ese es el motivo por el cual, estando al lado de el oxígeno, que lo podemos encontrar en torno a 4, ¿sí? Como vemos aquí en la pantalla. Y luego deberíamos esperar encontrar 4 protones aromáticos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esa información? Porque nosotros estamos diciendo, vuelvo ahora a Mestre, que tenemos
acá, esto que integramos para 2 en realidad no es del todo correcto, sino que eso deberíamos, presiono ahí, voy a achicar esto y voy a considerar solamente el primer pico. Voy a hacer más zoom ahí. ¿Sí? Fíjense, son picos de bastante complejidad. Cada vez que cambio entre zoom y el signito integral, lo único que estoy haciendo es presionando la letra I. ¿Sí? Entonces ahora sí tengo esto, ¿sí? Va a ser un pico que integra para uno y ahora integro este otro pico que también integra para uno. Ahora me alejo al zoom, ¿sí? Y vamos a seguir mejorando esto. Acá tengo, fíjense, esta integral está bastante amplia. Tengo todos estos picos para uno. Este pico también debería integrar para uno. Lo voy a achicar un poco porque seguramente acá estoy integrando algunas impurezas, algunas pequeñas, ven que se ven algunos piquitos muy chiquitos. Ahí puedo practicar una línea de base, no me va a mejorar nada. ¿Sí? Entonces tengo ese pico que por la forma en la cual, la geometría que tiene ese pico, es por eso que estoy pasado un poco por encima de uno. Y este pico, el primero, me voy a ir a la parte alifática, que integra para 3. Vamos a acotarlo, vamos a llevarlo más a un principio-fin. Bueno, ahí lo bajamos. Estamos alrededor de 3. Entonces, bueno, a ver, esto sí tiene mucho color. Tenemos un pico alifático para 3 y 4 picos aromáticos que integran para uno cada uno de ellos. ¿Sí? Em, volviendo, ¿sí? Ahora vuelvo acá arriba. Hicimos la selección de los picos. Tenemos los picos de las integraciones. Ahora lo que nos queda es hacer el análisis de los multipletes. Si ustedes tienen ya los picos integrados de manera correcta y los tienen seleccionados de manera correcta, podemos hacerlo automático y eso ya nos va a dar bastante información. Se los voy a mostrar. Toco automático y ahí fíjense que me agregó unos rótulos encima de cada uno de los picos, ¿sí? ¿Y esto cómo se lee? Acá lo que me estoy situando en el... Voy a apretar J y J es el atajo para estar en la funcionalidad de la asignación de los multipletes. Esto que las letras A, B, C, D y E son nombres automáticos que le asigna el programa, eso ustedes se lo pueden cambiar. Entre paréntesis aparece una S, eso te habla de la multiplicidad que tiene el pico. Y 398 me habla de el corrimiento que tiene ese pico. ¿Sí? Esos 398 son ppm. Entonces, en este caso, tengo un singlete a 398, eso es lo que me está diciendo esta información. Tengo un triplete a 7,65. Tengo un doble doble doblete a 8,40. Tengo un doble triplete a 8,35 y tengo un triplete a 8,85. ¿Sí? De manera automática, esto que se hace en espectroscopía, de manera manual, está bueno que ustedes ahora lo puedan ver de que saben el origen de eso. Bueno, o alguno de ustedes lo va a aprender pronto. Em, pero esto el software nos lo hace ya de manera automática. Obviamente este espectro está bastante lindo, está con buena concentración. Hay espectros más complejos en los cuales la multiplicidad necesita un poco de trabajo manual, digamos. Si ahí lo único que hice fue deshacer para sacarlo, para mostrarle también cómo hacerlo esto de manera manual, es bastante similar a lo que hicimos con el pick picking. Me voy a venir a la parte aromática, si presiono J o me voy a acá y elijo la funcionalidad de hacerlo de manera manual. Hago, acá ya me preselecciona el pico en base a lo que tengo, pero si no lo que yo puedo hacer es de vuelta, marco el rectángulo y marco eso, y acá marco estos picos como un pico, y ahora marco estos, y ahora selecciono esto, exactamente igual que hicimos con el pick picking, y esto que se ve acá son unas nuevas integrales que me recalcula en base a lo que obtiene considerando las multiplicidades. Fíjense que idealmente estos deberían ser muy similares. Acá tengo 1,19, 1,21, 1,06, 1,08. Los valores son muy cercanos y eso está bien que así sea. A veces hay
alguna variación, porque los métodos en los cuales se hacen las integrales y se calculan las integrales en base a las jotas difieren un poquito, pero son muy similares. Y acá nos faltó hacer la J, calcular la J, o mejor dicho, asignarle la multiplicidad para ser más preciso, del pico que tenemos en la zona linfática al 328. Esto que hice en manual es exactamente lo mismo que se hizo de manera automática. Muchas veces, digo, ¿por qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde trabajar con manual de manera manual y dónde automática? Muchas veces se van a encontrar con que hay espectros que tienen multiplicidades muy grandes y empiezan a lo mejor hay dos picos, esto ya también lo hemos hablado un poco en espectroscopia, pero se empiezan a solapar, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la capacidad de identificar qué picos son de determinada multiplicidad respecto de otros, pueden de manera manual ir agregando esos picos y decir, este pico corresponde al pico A, digámosle, y estos otros picos corresponden en realidad al pico B. Y de esa manera pueden, de manera precisa, asignar la multiplicidad de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? De vuelta, similar a como editamos integrales, se posan sobre un pico, clic derecho, y acá tiene la primera función que es editar multiplete. Y les abre esto que acá les da, primero en esta ventana les dice, bueno, este pico, el que pusimos a editar, sale a 835, un de doble triplete. Acá tiene el valor de la J, muy importante. Em, y nos dice que eso integra 1H para un protón. Acá está el nombre, que es lo que yo les decía, le pueden cambiar. Em, Acá está la lista de las Jotas. Esto es calculado automático, entonces tienen una J, la J del doblete, digamos, es de 776, y luego las del triplete son de 1,38 cada una, lo cual está muy bien. Em, ¿Sí? Bueno, es que les decía que si ustedes se encuentran con un pico muy complejo, por ahí hay picos que no se los considera automáticamente el sistema o se los considera y no tiene que ser considerado, entonces eso lo que ustedes pueden hacer es desde esta función agregar pico del multiplete. Cuando tocan eso, fíjense que ahí les agregó letras sobre cada pico y eso que me está diciendo es, todos estos picos que dicen la B corresponden al multiplete B. Todos los que tienen la C corresponden al multiplete C. Si acá, supongamos, aparece un pico acá abajo que no lo tomó y debería ser tomado, hacen clic sobre ese, fíjense, y ahora ese pico también lo suma a el multiplete C. ¿Sí? De manera contraria, si hay un pico que fue tomado de manera automática y no tiene que tomarse, van a la X y hacen lo mismo. Pueden decir, este pico no debería estar ahí, ¿sí? Y lo pueden eliminar, ¿sí? Entonces de ahí pueden editar de manera manual. em, Ahí deshice las dos veces de el agregar y borrar el pico. Y entonces así nos quedan asignados los picos ya correspondientes a esos multipletes. Bien, toda la parte de edición general, luego se pueden hacer apoyizaciones, se puede tratar de discernir si picos solapados corresponden a uno u otro pico, pero eso es una edición, digamos, un poco más avanzada. Acá podríamos decir que nuestra edición del crudo de todo el espectro está lista. Acá tenemos algunas impurezas, ¿sí? Podemos... em, yo lo que hago para esto es apretar la L porque me cambia el cursor de las referencias como para ver bien a dónde aparece eso. Si no, presionando la C, se les aparece el cursor con esta cruz. Y eso es muy útil también para ver aproximadamente a cuánto está un pico. Entonces ahí tenemos un pico de a 1,67, 1,66. Podemos volver a la tabla y podemos buscar acá, si tenemos algo a 1,66, puede que sea algún solvente residual, y si no aparece nada a esos ppm, puede que sí estemos en presencia de algún, de otra cosa que que pueda venir de nuestra reacción, ¿sí? Algún intermediario, algo que nos quedó no tan puro. No estoy viendo nada, 1,66, pero bueno, así es la forma en la cual uno analiza este espectro. Entonces, tenemos esto, podríamos decir que la parte de procesado está más o menos lista. Ahora sí, lo que les voy a mostrar luego es cómo seguir editando esto para que se vea realmente lindo y presentable. Fíjense, bueno, todos estos números acá, lo podemos cambiar tipografías, ejes, etcétera, etcétera. Se los muestro ahora en un rato.